¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a dar unos minutos para que todos puedan conectarse e iniciamos en un momento. Buenas noches. En un minuto vamos a comenzar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Pueden escucharme? Sí, Adri, te escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Es para mí un gusto poder saludarlos. Les doy la bienvenida a la sesión en vivo del primer módulo del curso de Ciudadanos y Derechos Humanos en la Era Digital de la Fundación de internetbolivia.org. Este es el primer módulo sobre violencia digital de género que se verá transmitido por Zoom, pero también por nuestra cuenta en Facebook. Así que comentarles que los dos chats van a estar habilitados para cualquier pregunta que tengan respecto a este módulo. También quería comentarles que se ha subido a la plataforma el video de la sesión introductoria del día lunes y también decirles que están disponibles todos los materiales del módulo en la plataforma y que también el cuestionario del primer módulo va a estar abierto hasta el domingo 28 de agosto a las 23:59. Así que por favor no se olviden de entrar y de responder el cuestionario. Cualquier duda que tengan respecto al material, respecto a la conectividad, a la conexión, cualquier cosa, por favor, no duden en comunicarse con la persona responsable de su grupo. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida a nuestras dos compañeras expertas en este tema. En primer lugar, Celito Sarabia, y es comunicadora, es oficial de seguridad digital de la Fundación. Y también a Luan Méndez, psicóloga, oficial del área de inclusión digital. Nuevamente agradecerles por estar aquí y ser parte de este gran proyecto. Un saludo enorme y ahora les doy la bienvenida y doy paso a las chicas. Muchas gracias, Adriano, por la presentación y por los recordatorios sobre dónde pueden encontrar el material y las fechas que tenemos para este primer módulo. Como bien lo dijo Adriana, hoy tenemos la primera clase, la primera sesión sincrónica del módulo 1, que es correspondiente al tema violencia digital de género, ¿sí? Les recordamos y les pedimos que si en medida de la sesión hay preguntas, las puedan escribir o en el chat o en la opción de preguntas y respuestas que está habilitada en esta sesión. Tenemos un equipo que está sintetizando, es decir, recopilando las preguntas, y al final de la exposición vamos a tener un tiempo dedicado a responder todas estas, ¿sí? Entonces, si hay algo que no entienden o que les ha generado confusión, póngalo en el chat y lo vamos a responder al final de la sesión. Entonces, sin más, me gustaría darles la bienvenida a esta sesión sincrónica. Vamos a dividirla en dos partes. La primera parte, que es la parte más cortita, va a ser para repasar el concepto de violencia digital de género, los efectos que tiene, y la segunda está dirigida a seguridad digital y cómo se puede responder a esta violencia, ¿sí? La primera parte la voy a dar yo, y la segunda parte va a estar a cargo de mi compañera Cielito Salada. Entonces, sin más, comencemos. Creo que tengo un pequeño problema con mi presentación. Ahora sí. Entonces, recordarles que el día de mañana vamos a subir la grabación de esta sesión y también este material, ¿sí? Perfecto. Para entender qué es la violencia digital de género, es importante que recordemos que la violencia de género, fuera de Internet, la violencia de género que conocemos muy bien, es consecuencia de la desigualdad que persiste en relaciones entre hombres y mujeres, que está definida por los roles que socialmente se ha construido sobre lo femenino y lo masculino, ¿no? Eso hay que tener claro para poder entender qué es la violencia digital de género. Entonces, la violencia de género, que se reproduce de varias formas, como por ejemplo violencia económica, acoso laboral, violencia en el noviazgo, etcétera, etcétera, violencia psicológica, violencia física,
Cuando esa violencia de género traspasa el entorno físico y se expresa también en el entorno digital, a esto le vamos a llamar violencia digital de género, ¿sí? Tenemos un concepto que nos gusta mucho, que lo ha creado la Asociación de Comunicaciones para el Progreso APC, que es una organización internacional de la sociedad civil que trabaja en la defensa de los derechos digitales, ha conceptualizado la violencia digital de género en un concepto bastante completo y por eso lo utilizamos en nuestras sesiones sobre este tema, ¿sí? Este concepto nos dice que la violencia de género o en línea se refiere a actos de violencia de género cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de la información y comunicación, ¿sí? Entonces, hasta aquí, este concepto ya nos está dando varias luces de lo que es la violencia digital de género. Por ejemplo, al principio nos dice que es violencia digital cuando se utiliza las tecnologías de la información y comunicación, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, celular, para instigar a la violencia, ¿sí? Puede que la violencia digital no esté ocurriendo en estos medios, pero se utiliza estos medios para instigar a la violencia. Un ejemplo de esto es cuando se utiliza redes sociales para organizarse y ir a, no sé, a pintar una casa o ir a agredir a una persona, qué sé yo, ¿no? Agravados, cuando nos dice que la violencia digital de género son actos de violencia y se agrava cuando se utiliza las TIC, quiere decir que la violencia de género puede haber empezado antes fuera de Internet, ¿no? Esto pasa mucho en relaciones de noviazgo, en acoso laboral también, que la violencia ha empezado fuera de Internet y luego se ha reproducido en Internet, ¿no? La violencia se ha agravado. Entonces, también hablamos de violencia digital cuando la violencia empieza fuera de Internet. O se comete utilizando tecnologías de la información y comunicación. Entonces, la violencia digital de género se refiere a actos de violencia de género cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Sí? Ahora, este concepto es bastante completo porque nos habla de los efectos de la violencia digital, que es un tema súper importante porque usualmente se habla muy poco de esto, ¿sí? Como la violencia digital de género pasa a través de una pantalla, muchas veces no se toma en serio las consecuencias que tiene y en muchas ocasiones ni siquiera es considerada como un tipo de violencia porque la persona agresora no tiene que estar en el mismo espacio físico que nosotras para ejercernos daño, ¿no? Entonces, a veces ni se toma en serio las dimensiones que tiene la violencia digital de género. Y este concepto nos lo dice muy claro, ¿no? Estas violencias causan daño psicológico, emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y este punto es muy importante porque es el efecto menos visibilizado de la violencia digital, que cuando una mujer es difamada en Internet, es acosada en Internet, cuando se publica sus datos personales o existe difusión de imágenes íntimas de una mujer, esto puede tener consecuencias económicas porque puede que ella pierda su fuente laboral o si no tiene y está buscando, va a ser mucho más difícil que la contraten, ¿sí? Otro de los efectos es que plantean barreras a la participación en la vida pública y puede conducir a otras formas de violencia sexual y violencia física, ¿no? Ahí nos está diciendo el concepto que la violencia digital puede empezar en Internet, pero se puede traspasar a conductas de violencia sexual, abuso sexual y otras formas de violencia física. Y eso es lo que hemos estado viendo últimamente en los noticieros de nuestro país, ¿no? Cuando comunican que niñas y adolescentes están siendo captadas a través de redes sociales, a través de juegos en línea, etcétera, para posteriormente ejercer este tipo de violencia sexual y física contra ellas. Vamos con la siguiente. Perdón, lo voy a sacar porque no me deja pasar a la siguiente. Ahora sí.
Estoy viendo que están participando en el chat, súper bien. En un momento más vamos a revisar todas esas participaciones, ¿no? Entonces, ya que entendemos el concepto de la violencia digital, hay algunas características que tenemos que tener en cuenta para tener una comprensión integral de este problema, ¿sí? Usualmente se tiende a pensar el mundo físico y el mundo digital como algo separado, ¿no? Lo que pasa a través de las pantallas muchas veces no se lo toma como algo real, ¿sí? Solemos pensar que lo que pasa fuera de las pantallas, fuera de Internet, es la vida real y lo que pasa en Internet, pues es lo que pasa en Internet, pero no tiene nada relacionado con la vida real. Pero en realidad no existe esta división entre mundo físico y mundo digital. Nuestra vida diaria está transversalizada por la tecnología, que esa división no existe más, ¿no? Entonces, si entendemos que lo que pasa fuera de Internet afecta a lo que está en Internet y lo que pasa en Internet afecta a lo que está fuera de Internet, es decir, que hay uno afecta al otro y viceversa, vamos a poder comprender mejor los efectos de la violencia digital. Porque si creemos que el mundo físico y el mundo digital están separados, nunca le vamos a dar la importancia que corresponde a los efectos que tiene la violencia digital en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Porque muchas veces escuchamos cosas como, ok, es a través de una pantalla, te han escrito, te han acosado, te están amenazando, no le hagas caso, quién será, ni siquiera lo conoces, no pasa nada, ¿no? Entonces se tiende a normalizar la violencia digital. Entonces, por eso es importante entender que no existe tal división. Y por eso, si ustedes empiezan a buscar textos y lecturas sobre violencia digital de género, van a encontrar algo que compañeras de la región han trabajado mucho para posicionar, que es lo virtual es real, y es precisamente para darle importancia y para reconocer que lo que pasa en Internet, si alguien te violenta en Internet, va a tener efectos en tu cuerpo físico, va a tener efectos en tu salud mental, ¿sí? Continuemos. Otra cosa importante para tomar en cuenta para comprender qué es la violencia digital de género es reconocer que no es un nuevo tipo de violencia digital. ¿Sí? Perdón, no es un nuevo tipo de violencia. La violencia digital no es un nuevo tipo de violencia, sino que representa la violencia histórica que afecta a mujeres, niñas, adolescentes, poblaciones indígenas y otras poblaciones, que son violencias estructurales, ¿sí? Son problemas estructurales de la sociedad de hace muchos años que ahora han encontrado una nueva forma de expresarse, han encontrado un nuevo canal donde reproducirse. Entonces, eso es importante entender, porque si queremos trabajar para combatir las violencias digitales de género, pues tenemos que ir a la raíz. Y la raíz es el patriarcado, el machismo, etc. Estos problemas estructurales en la sociedad, esta desigualdad entre hombres y mujeres, que genera que exista violencia de género y que esta violencia se repercuta o se reproduzca en Internet, ¿sí? Perdón, voy a volver a hacer esto porque mi compu está teniendo un problemita. Continuemos. Entonces, como ya decíamos que la violencia digital afecta a mujeres, a mujeres adolescentes, a mujeres adultas de formas particulares, es importante entender cómo afecta, ¿no? Entonces, aquí les voy a comentar de manera muy breve algunos datos que existen sobre este problema en nuestro país. Plan Internacional Bolivia, el año 2009, ha hecho un estudio que se llama Conectadas y Seguras, donde es un sondeo que hizo a niñas y adolescentes en Bolivia, donde 7 de cada 10 niñas en Bolivia manifestaron que sintieron acoso en línea en algún momento de su vida, ¿sí? En otra investigación que tenía el objetivo de analizar cuáles eran los problemas que las niñas han enfrentado para sobrevivir a la brecha digital en tiempos de COVID, o sea, cuando empezó la cuarentena, las niñas en esta investigación mencionan que tienen cierta desconfianza al uso de la tecnología porque ya han atravesado por experiencias de acoso mientras utilizaban Internet, mientras estaban haciendo sus tareas, mientras estaban pasando clases, que ha hecho que exista esta relación de desconfianza y que ya
las ha alejado del mundo digital, ¿no? Ya no tiene confianza, el interés ha disminuido, la motivación por aprender a explorar también ha disminuido precisamente porque han enfrentado situaciones de acoso. Y en un sondeo que ha realizado la Fundación Internet Bolivia en 2019, donde participaron 1.123 mujeres, de estas 1.123 mujeres, casi 900 mencionaron recibir mensajes molestos de forma repetitiva, ¿sí? 337 recibieron insultos por redes sociales por su identidad sexual y 300 mujeres dijeron que en algún momento se publicó información personal sin su consentimiento, como nombre completo, número de celular, correo electrónico, entre otros. Estos datos nos dan una perspectiva de que este problema es muy grande, ¿no? Imagínense que casi el 100% de las mujeres que han participado de ese sondeo han declarado que han recibido mensajes molestos de forma repetitiva en Internet. Entonces nos está diciendo que esto es un problema que está creciendo, que es grande, pero que no hay medidas aún para poder contrarrestar, para poder responder, etc. Y eso nos va a llevar a hablar sobre el Centro SOS Digital, que es en el que yo trabajo con mi compañera Celito, que es una iniciativa de sociedad civil que busca apoyar a mujeres que enfrentan violencia digital para que puedan responder a esta violencia y además que el Centro SOS Digital documenta y analiza esta información. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Tenemos una línea de acompañamiento a casos de violencia digital de género, que está ahí, la pueden ver, que es una línea gratuita a través de WhatsApp, a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y Signal, donde nosotras brindamos un acompañamiento desde 3 enfoques, ¿no? Contención emocional, porque como lo hemos visto muy rápidamente, entendemos que la violencia digital de género tiene grandes efectos en la salud mental de las mujeres, entonces es importante brindar este tipo de apoyo. Información legal, que si bien no hay una normativa específica para poder denunciar violencias digitales en nuestro país, existen algunas figuras legales que se pueden utilizar para denunciar, ¿no? Entonces esta información se les proporciona. Y por otro lado, orientación tecnológica, ¿no? ¿Qué pueden hacer si ya están enfrentando violencia digital para de alguna manera reducir los efectos negativos, si se puede hacer algo con sus cuentas? Entonces también damos orientación tecnológica. Y con los datos que recibimos en la línea de acompañamiento de nuestro centro SOS Digital, pues tenemos algunos datos que nos gustaría compartir con ustedes sobre cuáles serían las violencias digitales más frecuentes, ¿no? Estos datos están basados en los casos que nosotras hemos acompañado, ¿sí? Entonces no son datos representativos, no son datos que son muy rigurosos, sino representan los casos más frecuentes que nosotras hemos acompañado en el último año, ¿sí? Entonces el tipo de violencia más frecuente que hemos atendido es el acoso, ¿no? 23% de nuestros casos correspondían a acoso en Internet, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el acoso? ¿Qué entendemos por acoso? Son conductas de carácter reiterado, públicos y privados, donde se reciben contenidos no solicitados, ¿no? Puede ser material sexualizado, insultos, amenazas, expresiones discriminatorias, etcétera, ¿sí? ¿Cómo se da este ciberacoso? Por ejemplo, hemos tenido casos de acoso sistemático con insultos, casos donde viven esta situación desde hace 3 años constantemente, desde hace 1 año, desde hace 6 meses, ¿no? También hemos visto que hay amenazas de agresión física, violación, muerte o violencia a un familiar o persona cercana. Hay envío de contenido a familiares o personas cercanas en menos cantidad, pero es decir, amenazan a tus personas cercanas como para hacerte daño. Mensajes con insultos y amenazas de perfiles falsos, etcétera, ¿sí? El segundo tipo de violencia digital que más hemos atendido es el abuso de información personal usando las TIC. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entendemos por este tipo de violencia digital? Es cuando se roba, se obtiene, se pierde, se controla, se modifica o se publica información personal sin el permiso de la persona que es dueña de esta información,
¿sí? Entonces, ¿cómo hemos visto que esta violencia digital ha sido ejercida? A través de un acoso sistemático, a través de desprestigio, algunas veces utilizando imágenes manipuladas, y eso hemos visto mucho, sobre todo en contextos electorales, que para desacreditar a una candidata o para desprestigiarla, editaban fotos que hacían parecer que estaba haciendo algo, entre comillas, malo, ¿no? Y también hemos visto que esta violencia se da a través de publicación de datos personales, como nombres, contratos, salarios, sobre todo en Twitter, de personas que tienen algún tipo de afinidad política. Y el tercer tipo de violencia digital que más hemos atendido el último año, que es muy importante prestarle atención, es el abuso sexual relacionado con las TIC. ¿Qué entendemos por abuso sexual relacionado con las TIC? Entendemos que es el ejercicio de poder sobre una persona a partir de la explotación sexual de su imagen, cuerpo o contra su voluntad. ¿Cómo hemos visto que pasa esto? A través de amenazas de publicar contenido íntimo, fotos y videos para obtener dinero, con difamar o para difamar a la persona, etcétera. Captura de información sin consentimiento a través de video, llamadas o engaños. Es decir, que alguien hace una videollamada con otra persona y nunca le dice que le está grabando, ¿no? Entonces, a través de engaños obtiene este tipo de material y luego lo publica. Hemos visto que existe abuso sexual relacionado con las TIC y es muy común que pasa esto a través del craqueo. ¿Cómo pasa? Puede ser que una persona tenga fotos íntimas guardadas en alguna de sus cuentas. Puede ser Facebook, puede ser Snapchat, que ya no se utiliza, pero es un ejemplo. Y cuando alguien adivina tu contraseña o la obtiene de alguna manera, ingresa a tu cuenta, te roba esas fotos y luego te amenaza, ¿sí? Muchas veces es una persona que la víctima conoce, pero muchas otras es otra persona X que de alguna manera ha encontrado la forma de ingresar a su cuenta para buscar algo que le sirva para obtener dinero, ¿sí? Además, este tipo de violencia, abuso sexual relacionado con las TIC, se da también a través de la extorsión, ¿no? Como si no me pagas esta cierta cantidad de dinero, voy a publicar tu foto. Y eso se vuelve un círculo vicioso que nunca acaba. ¿Cómo responder? Desde el Centro SOS Digital tenemos algunas medidas de respuesta que nos gustaría compartir en esta sesión, ¿no? Es importante recordar a la persona que está enfrentando violencia digital, ya sea que ustedes alguna vez se encuentren en alguna situación parecida, que no es culpable de lo que le está ocurriendo. La culpa siempre será de la persona agresora, ¿sí? Al igual que en las violencias de género que suceden fuera de Internet, siempre la culpa va a caer en la víctima, en la mujer, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has ido a tomar hasta tan tarde? ¿Por qué te vistes así? Es tu culpa por hacer eso. Lo mismo pasa en Internet. Recordemos que estas violencias de género, que son problemas estructurales, se han reproducido en Internet, ¿no? Entonces, pasa mucho desde los profesores, unidades educativas, padres, madres, personas que atienden defensorías, SLIMs, policía, que revictimizan a las personas que están enfrentando violencia digital diciendo, es tu culpa, era que no mandes ese video, ¿no? O por qué tu contraseña no tiene, por qué tu celular no tenía contraseña, o por qué te sacas ese tipo de fotos, qué sé yo. Entonces es importante recordarle que no es culpable de lo que le está ocurriendo. Es importante que la persona que enfrenta violencia digital recurra a su círculo de apoyo para expresar cómo se siente, ¿sí? Este reporte que hizo Plan Internacional Bolivia, uno de los resultados que está en la plataforma que lo pueden revisar, es que las niñas y adolescentes que enfrentaban violencia digital preferían hablar con sus amigas sobre esto que con sus padres y que con personas adultas. ¿Sí? Entonces, las personas que enfrentan violencia digital usualmente no lo comentan con nadie porque uno está normalizado, porque hay posibilidad de que la culpen por lo que ha ocurrido. Entonces, cuando alguien habla sobre que está enfrentando violencia digital, es importante no culpabilizarla y conectarla con su círculo de apoyo porque va a necesitar no sentirse sola para que pueda expresar cómo se siente.
¿no? Muchas veces lo que hemos visto es de que se puede, por la desesperación, y que claro es totalmente entendible, se cede a la extorsión de estas personas, ¿no? Por la desesperación de que no publiquen tu foto o tu video, se cede a las extorsiones, se le paga dinero o incluso se le envía otro tipo de material íntimo para que esta persona deje de molestar, ¿no? Entonces, eso es algo que no recomendamos hacer porque empieza el círculo vicioso que nunca va a terminar. Es importante sacar capturas de pantalla los mensajes, perfiles, publicaciones y guardarlos en un lugar seguro, ¿sí? Usualmente se guarda la foto del mensaje y ya, pero para documentar la violencia digital es importante que se guarde más información. El mensaje, claro que sí, el perfil es desde donde se publica, el enlace del perfil, el enlace del grupo en Facebook, si es en Facebook, el enlace del perfil de Twitter, si es en Twitter, la fecha y la hora donde está ocurriendo esto. ¿Por qué esto es importante? Porque la violencia digital casi siempre es sistemática. No es que pasa una vez y nunca más pasa. Es algo que es sistemático. Puede pasar en un mes 5 veces. Entonces, si tenemos toda esta información y no sabemos quién está detrás de esto, tener la información ordenada nos va a permitir poder encontrar ciertos patrones, nos va a permitir poder entender quién puede estar detrás de esto, ¿no? Si la persona que está enfrentando violencia digital todavía tiene los mensajes en su celular, es mejor si no los borra. Una de las cosas que suele pasar por todos los efectos que tiene la violencia digital es de que cuando alguien ve un mensaje ofensivo, de amenaza, obviamente lo primero que hace es borrarlo, ¿no? Pero si el mensaje todavía está en el celular, es una muy buena práctica porque si queremos denunciar, tenemos prácticamente, nuestro celular prácticamente se convierte en la prueba de qué está pasando, ¿sí? Y con esto termino esta parte introductoria de las violencias digitales, que es cómo denunciar. Como lo decíamos hace un minuto, no existe una tipología específica para denunciar violencia digital, ¿sí? Pero existen figuras legales. Por ejemplo, el acoso. Hemos visto que el acoso digital a mujeres políticas, mujeres candidatas, se puede utilizar el delito de acoso contra mujeres políticas, ¿sí? Si el tipo de acoso tiene contenido sexual, se puede utilizar el delito de acoso sexual, ¿sí? Para denunciar. En el caso de abuso sexual relacionado con las TIC, cuando alguien difunde las fotos íntimas de una persona o el video íntimo de una persona sin su consentimiento, se puede utilizar el delito de pornografía para hacer la denuncia. Y si además está extorsionando a la persona para pagarle, o que para que le pague dinero o para que haga algún tipo de favor, también se puede utilizar el delito de extorsión. Entonces, ¿dónde se puede denunciar violencia digital? En las instancias promotoras de denuncia, que serían la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en el caso de que sea una niña o adolescente, o en los SLIMs, ¿no? También se puede realizar la denuncia en la policía, que es una denuncia de forma verbal, no es necesario que esté escrita, y también se puede realizar la denuncia ante el Ministerio Público, pero para esto sí vamos a necesitar tener una denuncia en forma escrita, ¿sí? Eso. Entonces, ahí le paso la palabra a mi compañera Cielito, y pues si tienen dudas sobre esta parte, no duden en hacerlas en el chat para que las podamos responder al final de la sesión. Lu, estoy teniendo problemas con mi conexión, entonces no sé si es que ya me toca. Creo que sí, ¿no? Sí, sí, adelante Cielito, te escuchamos muy bien. Genial, gracias Lu. Voy a intentar encender mi cámara. Ok. ¿Será que puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Entonces, dando un poco de continuidad a lo que estaba mencionando Lu acerca de las violencias digitales de género, básicamente lo que, bueno, para reforzar un poco la idea es que las violencias digitales de género no son un fenómeno nuevo, simplemente violencias estructurales que ahora están reflejadas en otro espacio que es la tecnología, ¿no? Siguiente, por favor.
estoy leyendo algunos de las preguntas que están haciendo en el chat y voy a ir respondiendo a algunas durante mi intervención, porque sí hay algunas cosas que hacen referencia directa a mi parte. Ok, entonces, parte de el proceso, pues, de entender a las violencias digitales y de poder, no sé si me pueden escuchar. Te escuchamos. Sí, sí, está todo bien. Es que estoy teniendo un mensaje que dice que sí, que se corta un poco, igual estoy viendo ahí abajo. Ok. Voy a ir cerrando algunas de estas aplicaciones que quizás estén consumiendo mucho internet. Ok. Bueno, ahora justamente las violencias digitales han ido cobrando más fuerza y interés en los últimos años por justamente la virtualización de todas nuestras actividades a causa del confinamiento. Y en este proceso hemos empezado a ver también a través de la atención de casos que tenemos en una línea de ayuda con Lu, es que hay comunidad alrededor de las violencias digitales, ¿no? Por un lado, por el sistema judicial, donde a veces lo que hemos visto es que las mujeres están siendo disuadidas de poder denunciar algunos de los actos violentos porque se tiende a minimizar el impacto de la violencia, ¿no? Tienden a decir que, pues, bueno, si no te ha pegado, sino ignorarlo o simplemente reporte este tipo de contenido si no te ha hecho ningún daño, ¿no? Por otro lado, también hay una escasa de concientización en funcionarios y funcionarias públicas acerca de los delitos y de las formas hacia este tipo de violencias, es decir, cuando te acercas a un SLIM o a la FEPCB, en general no reciben las denuncias porque no están pudiendo relacionarlas con la normativa. Y sí, evidentemente hay algunos aspectos, hay algunos delitos que se pueden utilizar para hackear el sistema legal, ¿no? Que es la pornografía, que es más o menos, que podría ser delito. Si es que se difunden imágenes íntimas sin consentimiento de alguna persona, se puede ingresar la denuncia de esa manera. Si es que hay mucho acoso sexual en redes sociales mediante mensajerías o la aplicación de contenido, se puede ingresar también bajo esa figura. Y lo que hemos visto que hacen muchas de las compañeras que hacen acompañamiento a casos de violencia machista es que hacen ingresar casos como violencia psicológica. Entonces, esta cultura de impunidad, porque justamente no hay delitos específicos y realmente tendrías que estar muy muy familiarizado con los delitos y el Código Penal boliviano, tendrías que volverte una experta legal para poder hacer una denuncia, es que hay esta cultura de impunidad, ¿no? Porque las personas que están en una situación donde están siendo agredidas no tienen las herramientas legales para poder ir a hacer una denuncia, por un lado. Por otro lado, hay también una ausencia de un sujeto punible, porque generalmente este tipo de casos se hace a través de perfiles falsos, a través de perfiles con identidad robada y demás. Entonces, no podemos identificar fácilmente a nuestro agresor, lo que hace que pues, sea más difícil proceder con una denuncia. Creo que estamos teniendo problemas con la presentación, ¿no? Cool, gracias, Lu. Por otro lado, como no se puede presentar denuncias como de violencia digital, hay pocos datos estadísticos, de hecho hay datos insuficientes para saber realmente cuál es y el impacto de la violencia digital a nivel nacional, lo que hace que no podamos tener información para poder prevenir o reaccionar ante ella. Por otro lado, también hay una cultura de impunidad por parte de las plataformas digitales, que es otro actor dentro de este ecosistema que es en el que se desarrollan las violencias digitales. Las plataformas digitales, vale decir Google, Meta, TikTok, qué sé yo, esas de las redes sociales, ¿no?
Básicamente es, no sé si les ha pasado alguna vez cuando intentan reportar un contenido, les sale un mensaje que dice que en realidad el contenido que estás reportando no viola las normas comunitarias. Eso quiere decir que, porque según lo que tú estás reportando, que puede resultar violento como un caso de acoso o un robo de identidad, a veces las plataformas no lo detectan como algo violento, entonces te rechazan el reporte, entonces queda en nada, ¿no? Y también, por otro lado, el analfabetismo digital. Esto quiere decir, en parte, las habilidades que nosotras y nosotros tenemos para poder navegar en Internet, para poder manejar nuestros dispositivos de manera segura, para poder utilizar básicamente la tecnología, ¿no? Entonces, eh, ante una falta de pues, tener una relación con la tecnología, hay menores habilidades, ¿no? Entonces, todo esto, aparte de la cultura de impunidad, hace que, por un lado, eh, la atención a las violencias digitales recae en las víctimas o en los denunciantes. Esto quiere decir que, pues, si yo estoy siendo en redes sociales, lo más probable es que depende de mí de tener que resolverlo, ¿no? Dependerá de mis propias habilidades, dependerá de cómo yo me puedo relacionar también con otras organizaciones para que me puedan dar algún tipo de apoyo para poder enfrentar este tipo de violencias, cuando en realidad, pues, sería ideal tener un ambiente donde, en vez de que las personas que están en una situación de violencia aprendan a protegerse, en realidad sería ideal poder tener concientizar a las personas a no agredir a las demás, ¿no? Y esto es también parte, y con esto voy a ingresar un poco a lo que es la seguridad digital, porque lo que hemos visto, al menos en las mujeres denunciadas a las que atendemos en la línea, es que las mujeres tienen sus propias habilidades de seguridad digital que han ido desarrollando de manera intuitiva. Y pues estas habilidades de seguridad digital súper sencillas, son muy fáciles de entenderlas. La idea es, y el problema generalmente es en generar, en que eso se vuelva un hábito, ¿no? Como nos lavamos los dientes o como cerramos la puerta antes, con llave antes de salir de la casa. Es la misma idea de tener que trasladar estas ideas de seguridad que tenemos en nuestra vida cotidiana al espacio digital y que se vuelva un hábito saludable para evitar que este tipo de pues, agresiones no suceda. Siguiente, por favor. ¿Podrías cambiarla? Ajá, gracias. Eh, no tanto, un poquito más, una más. Ahí, gracias. Ok, so, ¿qué es la seguridad digital? Básicamente son estrategias de respuesta ante violencias digitales, ¿no? Se lo puede entender y nosotras lo trabajamos desde estas tres perspectivas. Primero, la resistencia tecnológica, que es básicamente saber cómo puedes prevenir y cómo puedes reaccionar desde el espacio tecnológico, ¿sí? La segunda es el conocimiento sobre la normativa nacional, que tiene que ver básicamente con alguna sucediendo en Internet, que eran un poco las que les he mencionado, ¿no? Pornografía, dice que no se ven las diapositivas, pornografía, acoso sexual, violencia psicológica, ¿no? Y finalmente, y quizás la más importante, es el acompañamiento a las mujeres que están en esta situación de violencia con la contención psicológica, que básicamente es la no revictimización, la no culpabilización a las personas que están en una situación de violencia, eh, um, porque la única persona que es culpable de ese tipo de violencias en realidad son los agresores, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de entenderlo en estos tres ámbitos, puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Al mismo tiempo de entender que pues, se trabaja la seguridad digital en estos tres ámbitos, se puede trabajar también de manera paralela en la prevención y en la reacción, ¿no? En la prevención es básicamente lo que están haciendo ahorita, ¿no? Estar en un curso para entender cuáles son los derechos que se tienen en Internet. Porque a partir de entender cómo, pues, de saber qué derechos tenemos en estos espacios, vamos a poder más fácilmente identificar alguna vulneración o alguna violencia que nos esté pasando, ¿no? Desde la contención psicológica, en la prevención, se puede también tener un mapeo
de personas o de organizaciones que ustedes sepan que que dan este tipo de ayuda, ¿no? Básicamente esto funciona muy bien con grupos quizás de activistas o mujeres que se organizan a nivel sindical, de estudiantes, qué sé yo, que tengan una lista de personas en las que puedan contar, que sean expertos legales, que sean, qué sé yo, expertos en temas de tecnología, para que en caso de que suceda una violencia hacia esta organización o esta persona, sepan exactamente a quiénes puedan dirigirse. Porque lo que pasa generalmente en un momento de violencia es que entras en pánico, ¿no? O sea, te están atacando, estás más preocupada ese momento en redes sociales y a veces tener simplemente la lista ahí de personas que nos pueden ayudar hace que el proceso de reacción sea mucho más fácil. Por eso es un proceso de prevención. Después, entendiéndolo desde la parte de tecnología, es generar hábitos digitales saludables, ¿no? Que es básicamente generar contraseñas seguras, que son, que tengan de 8 o 10 caracteres, que tengan mayúsculas y minúsculas, algunos símbolos y demás. Mientras más largo, mejor. Que tengan respaldos de información. Esto quiere decir que de manera sistemática, cada 3 o 6 meses, hagan una copia de toda la información que tienen en su computadora, la información que tienen en su celular y la guarden en un disco duro, en USB, básicamente para pues evitar que si lo pierden o lo roban o hay algún error, digamos, con la computadora, no pierdan bien almacenada en otro lugar. Muy buen hábito eh, de seguridad digital es reconocer los enlaces maliciosos. Es muy común que nos lleguen enlaces en grupos de WhatsApp, por ejemplo, que digan que hay alguna promoción de un banco o que están regalando víveres o que se está regalando dinero o se está sorteando un auto, ¿no? Y que los enlaces tengan que no sean, digamos, el típico enlace que sería, si es que están regalando un auto, que sea www.hansa.com, por ejemplo, ¿no? Que eso se entendería que eso es de la misma empresa Hansa. En general son enlaces que o están en otro idioma, tienen varios puntos, utilizan sí, varios símbolos y demás. Y pues aprender a reconocer estos enlaces maliciosos es básicamente con práctica, ¿no? Ir mirando y ir desconfiando. A veces también tenemos una sensación de desconfianza, es decir, esto no parece real, como cuando leemos una noticia que creemos que podría ser desinformación o cuando vemos un enlace que se ve un poco raro y preferimos no ingresar, es mejor hacerle caso a ese tincazo, digamos, a esa sesión, en vez de ingresar a un enlace y pues perder información o datos personales. Y también otra es activar la verificación o la autenticación en 2 pasos. Esto lo vamos a ver más adelante en la parte de la práctica, así que me voy a apurar. Y en la parte de reacción, pues es la prevención, que es lo que pueden hacer para evitar o para reducir el impacto que podría tener una violencia digital, ¿no? Y la reacción es básicamente cuando ya está sucediendo la violencia digital, ¿qué podrían hacer para poder resistirla? Primero está la parte legal, obviamente, conocer la normativa y específicamente los delitos y los procesos de denuncia, porque si bien podríamos saber los delitos, el proceso de denuncia en el SLIM, en las defensas de niñas, en la FELCB, son distintos. Entonces, si están más familiarizadas con esos procesos de denuncia, que a veces son enredosos, que tardan, que cuestan mucho dinero también, porque implicaría contratar un abogado o una abogada especialista en el tema, pues es la parte legal. La parte psicológica es, por un lado, para las organizaciones de sociedad civil o empresas o demás, sí, ciudadanos organizados y ciudadanas organizadas, está generar protocolos de reacción, ¿no? Es muy sencillo, es un punteo de actividades o de cosas que se tiene que hacer en caso de que haya por ejemplo, un grupo de sociedad civil tiene una página en Facebook y es robada por alguien, no se sabe quién, y cambian la foto de perfil, cambian la descripción, cambian todo y esa página tiene como 5,000 seguidores o 10,000 seguidores y es difícil poder volverla a recuperar. Entonces, si ustedes imaginan que esta puede ser una situación para ti y para ustedes,
un punteo ahora que están en el curso y ahora que están más tranquilos, digamos, y no están en una situación de crisis, un punteo de actividades que pueden hacer en caso de que eso suceda, ¿no? Se imaginan como grupo, como colectiva, ¿cómo ustedes reaccionarían en ese momento? Pues lo primero sería cerrar todas las cuentas o revisar las configuraciones de los administradores o quizás preguntar en el grupo de WhatsApp si alguien ha hecho algo. Entonces, tener una lista de actividades que es básicamente un protocolo de qué es lo que van a hacer en caso de que esa situación se llegue a realizar, ¿no? Y eso es súper importante porque es como lo mismo de la parte de la prevención, de simplemente tener la idea, los nombres y las actividades que se van a hacer en caso de estar en una situación de violencia. Porque en ese momento a veces no vamos a reaccionar ni vamos a estar pensando muy claramente porque estamos más situación de estrés, de nerviosismo, de tristeza, qué sé yo, por haber perdido una página o por estar en una situación de violencia. Otra cosa que es súper importante y que de hecho creo que no se le da mucho, no so, un protocolo de control de daños, sí, Eliana, puede ser también un protocolo de seguridad, puede ser un protocolo de reacción, ya cada una de las personas pueden ir generando sus propios procesos internos, ¿no? La idea es que se quede privado. Otra cosa igual que estaba mencionando y que a veces no se le da mucha importancia es lo de armar un grupo de autocuidado, ¿sí? A veces se tiende a pensar que ante problemas de tecnología hay soluciones tecnológicas, ¿no? Entonces, si te están violentando en Internet, lo más probable es que vas a encontrar la respuesta utilizando alguna herramienta tecnológica. Hemos podido ver en realidad es que muchos de los problemas que hemos identificado, de las violencias que hemos identificado, han sido resueltas no tanto utilizando estas herramientas sofisticadas y qué sé yo, pero más generando, ¿no? Y es básicamente juntarse entre las personas bueno, juntar un grupo de confianza y hablar acerca de lo que está sucediendo. Porque muchas veces pensamos que solo está sucediendo a una persona, solo están acosando a una de las compañeras, pero en realidad es una cosa sistemática y que podría estar afectando a todo el grupo. Entonces, al sentarse, al hablar, al compartir estas experiencias, pueden ir incluso identificando ciertos, en algunos casos, a sus sucesores, sin necesidad de tener herramientas así súper sofisticadas, ¿no? Otra cosa con la reacción es acompañar a la denunciante con la escucha activa. No si es que están en una situación o saben de alguien que está en una situación, la idea es poder estar ahí para esa persona, escucharla y poder mostrarse de manera empática. Ahí también está la parte de los primeros auxilios psicológicos, está más desarrollado en el documento del curso. Y la reacción, que es muy triste, pero es nomás la parte más de la parte de tecnología, es denunciar o reportar el contenido. Tiene que ver con una de las preguntas que creo que estaban haciendo en el chat, que es básicamente que preguntaba qué herramientas tenemos eficaces para poder bajar un contenido. En realidad, se sabe qué herramientas hay porque los procesos internos de las maneras en las que se modera el contenido por parte de las plataformas generalmente no son muy transparentes. En algunos casos sí y en otros casos menos. Entonces, lo que se sabe de manera anecdótica. Por ejemplo, es muy común también recibir este tipo de mensajes en WhatsApp donde te dicen, están acosando a mi amiga desde este perfil falso, por favor, reporten mejor. O sí, mientras más denuncien el perfil, mejor. Entonces se entiende que si es que hay más personas que denuncian un perfil, el algoritmo de Facebook va a entender que este es un perfil falso. Eso lo sabemos por experiencia. No hay no, Facebook no ha salido a decir que realmente funciona de esa manera o no, porque sus procesos de transparencia sus procesos no son totalmente transparentes acerca de cómo se maneja esta moderación de contenido. Sí sabemos que es automatizada, ¿no? Es una inteligencia artificial la que toma la decisión y por otro lado hay una parte humana. Hay personas que están expuestas 8 horas al día, 7 días a la semana a contenidos violentos que están siendo reportados por parte de ciudadanos en todo el mundo, ellos moderando ese tipo de contenido. Eso sí se sabe, pero porque hay activistas que lo han ido denunciando. Entonces, denunciar o reportar el contenido tiende a ser como un proceso, sí, bastante
interesante para las personas porque como no sabemos en qué está, no sabemos por qué han tomado esa decisión o no, nos quedamos un poco con los brazos cruzados. Siguiente, porfa. Ok, esto ya era... esto es el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos de Bolivia. ¿Sí? En la GETIC hay un centro, un CECIRT, donde básicamente están monitoreando a las instituciones de gobierno si no ha habido ningún error o no ha habido alguna vulnerabilidad en las instituciones a nivel nacional. ¿Sí? A veces sí hay, sacan reportes y son reportes bastante interesantes, filtración de usuarios, filtración de contraseñas o ataques de DDoS, etcétera. Sin embargo, este tipo de centros de gestión de incidentes informáticos se los llama CECIRT, ¿ya? Los CECIRT son esto, ¿no? Es un grupo de personas, o quizás en algunos casos una persona, que está monitoreando estos incidentes y vulnerabilidades en dispositivos. Siguiente lámina, por favor. El CECIRT es básicamente un equipo de especialistas que se encarga de hacer ese tipo de respuestas a incidentes de seguridad informática. Son súper comunes a nivel internacional y generalmente se enfocan mucho en el impacto a los sistemas, ¿sí? Se enfocan a mirar los celulares, a mirar los routers, a mirar las computadoras, los servidores, el módem, entender si es que ha habido algún tipo de vulnerabilidad en Internet y mejorar los niveles de seguridad de los dispositivos. La diferencia entre un CECIRT, que sí tiene tiene una perspectiva muy, muy fuertemente tecnológica, informática, es que la seguridad digital feminista o con una perspectiva de género no lo pone al centro a los dispositivos, sino pone al centro a la persona, ¿sí? Y solamente, digamos, sugiere mejorar niveles de seguridad de los dispositivos, pero también sugiere mejorar procesos de alfabetización digital. ¿Qué quiere decir? Cómo navegar o cómo utilizar una aplicación o un dispositivo. Sugiere también procesos de cuidado colectivo, que era lo que estábamos mirando hace un momento, ¿no? De grupos de autocuidado y de tener un espacio de contención. La seguridad digital con perspectiva de género también ve impactos en la violencia. No simplemente piensa en los impactos en las computadoras o en los dispositivos, pero ve los impactos que hay en las personas, que son los impactos físicos, psicológicos, económicos que Lu estaba explicando al inicio. Y también miran el rol de las empresas o de todas las personas que tienen un rol que cumplir en este ecosistema de las violencias digitales, que a veces podríamos pensar que evidentemente sí es el Estado como garante de derechos. Sí son las empresas, que puede ser Meta, Google, y TikTok y demás, que son las empresas de tecnología donde se dan este tipo de violencias, pero también hay otros espacios, ¿no? Hay otros espacios con la gente académica que está haciendo investigaciones y está mirando cómo está sucediendo esto a nivel internacional. Hay también otras organizaciones que se encargan de definir estándares y políticas de tecnología e Internet. Más de eso lo van a poder ver en el documento. Son muchas organizaciones que no solamente son organizaciones de Estado o de empresa, son organizaciones de sociedad civil, ¿no? Voluntarios y voluntarias que se reúnen de manera mensual a pensar en cómo mejorar los protocolos de Internet, en cómo se definen algunas políticas y estándares de Internet, pues desde una perspectiva ciudadana para poder incidir en estos espacios, ¿no? Y también la perspectiva de la seguridad digital feminista es evitar procesos de culpabilización y revictimización, ¿no? Que es lo que estábamos mirando hace un momento. Entonces, la seguridad de la información desde una perspectiva feminista, ¿no? Que es toda esta línea que está en la segunda parte, apuesta también al mismo tiempo por mirar estos procesos, pero también de configurar revisar las configuraciones de seguridad y privacidad en tus redes sociales, no poner límites también a horarios de conexión. Decir, bueno, he estado media hora en Instagram hoy día, dejo de navegar en Instagram, me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Esos límites también, porque la idea justamente de esto de la seguridad digital feminista es también ver que las tecnologías están siendo creadas, estas plataformas están siendo creadas para captar nuestra atención y para retenerla.
¿no? A veces tendemos a pensar que, por ejemplo, es súper común que los adultos mayores digan que los jóvenes estamos adictos a la tecnología. Sí es cierto, pero tienden a culpabilizar a los jóvenes por no tener la fuerza de la voluntad para poder desconectarse, cuando en realidad lo que sucede es que hay un grupo de especialistas, tecnólogos, psicólogos, que crean este tipo de acciones, que crean los dispositivos para retener nuestra atención. Entonces, si nosotros logramos poner límites de horarios de conexión y límites de relacionamiento, por ejemplo, con la tecnología, estaríamos también siendo una acción de seguridad digital feminista. Igual hay otras cosas un poco más de terapias alternativas, ¿no? Entre cerrar los ojos y meditar por un par de horas para relajar los ojos, para y hacer algunos estiramientos físicos porque estamos todo el día frente a la computadora. También igual otras cosas como la aromaterapia que ayuda un montón a las personas a poder relajarse y demás. Entonces, la diferencia entre, por ejemplo, una perspectiva que tiene una mirada más informática y la perspectiva feminista es que la perspectiva de género apuesta por la autonomía tecnológica, ¿no? Busca recobrar control sobre nuestra información y las comunicaciones que se están intercambiando en las tecnologías para no tener que depender de estas empresas, porque más adelante y en los siguientes módulos van a ir viendo que estas empresas están empezando a replicar modelos capitalistas, patriarcales y extractivistas en Internet, que están orientadas a extraer datos personales y a mantenernos enganchados en la tecnología, ¿no? O enganchadas en las redes sociales, la tecnología. Y trabajar y toda esta perspectiva, todo este análisis, esta crítica que hay a la seguridad digital desde una perspectiva de género, nace desde el concepto de trabajar con la tecnología, de limitar el uso de las TIC en algunos casos, o bueno, de dejar que las personas puedan decidir cómo se van a relacionar con ellos, a partir de una reflexión filosófica, sociológica, crítica, ¿no? De diferentes adopciones, de una adopción de diferente tipo de tecnología, ¿no? Del software libre, de nuestra agencia en la toma de decisiones sobre las estrategias y las herramientas más adecuadas para protegernos y para poder tener pues más claridad acerca de cómo está funcionando estas violencias digitales y para que nosotras podamos tener conciencia de eso y poder enfrentarlas. Ahora sí, vamos a ir a la parte más práctica, que no sé, Lu, no sé si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Ok, entonces la práctica es, ahorita me gustaría que puedan todos y todas ingresar a su WhatsApp, y lo que les estoy mostrando ahorita en la pantalla son algunos símbolos que les va a permitir a ustedes pues navegar en las diferentes aplicaciones que hay, que tenemos, para configurar y personalizar nuestras configuraciones de privacidad y seguridad. Son cuatro pasos súper básicos, porque si hiciéramos, digamos, un manual de paso a paso, comenzar a la configuración de seguridad y de privacidad de Facebook, de Google, de Instagram, de TikTok, de WhatsApp, esos manuales quedarían obsoletos después de un par de meses, porque las empresas están constantemente actualizando sus menús, actualizando sus configuraciones, entonces pues va cambiando de manera sistemática. Entonces con estos cuatro pasos, que es uno, cada menú, ¿no? Pues que generalmente el menú se lo representa con este símbolo, ¿no? 3 puntos, 3 rayas o un triángulo. Una vez que encuentran este menú, buscan ajustes o configuraciones, a veces también configuraciones, y generalmente está representado por un pequeño engranaje. Y la tercera y la cuarta es buscar palabras que tengan que ver con seguridad y privacidad. Y una vez que ingresen a esos, bien, un montón de opciones que tienen para poder proteger sus datos personales en estas redes sociales. Lo que van a hacer ahora es en WhatsApp activar la verificación de 2 pasos, que era algo que había mencionado al inicio. La autenticación o la verificación de 2 pasos en WhatsApp es básicamente la única manera en la que nosotros tenemos para protegernos, ¿sí? Hace tiempo
De hecho, bueno, hace 4 y después hace 2 años, hay como olas de hackeos de WhatsApp. No sé si lo han escuchado. Por ejemplo, a mí me llega un mensaje de una amiga y me dice, Cielito, te va a llegar ahorita un código, necesito que me lo mandes urgente, urgente, lo necesito. Y tal cual me llega el código y digo, bueno, aquí está, y se lo paso. Y en ese minuto pierden acceso a su WhatsApp. Ha sido el problema. Que yo hago un código que básicamente ha sido una llave para que ella pueda o esta persona pueda robarme la cuenta de WhatsApp. Si ustedes activan la verificación en 2 pasos, que van a poder encontrar WhatsApp siguiendo estos 3 o 4 pasos, si ustedes activan eso, es como si estuvieran poniendo una llave, una contraseña a su WhatsApp. Entonces, si se encuentran en una situación donde alguien te está pidiendo el código o alguien te está pidiendo, sí, alguien te está pidiendo un código para que pues te roben la cuenta de WhatsApp, por mucho que tú le pases ese código, si tienes la acción en 2 pasos activa en WhatsApp, entonces no vas a perder el acceso a tu WhatsApp. Es básicamente ponerle una cerradura a tu WhatsApp para evitar que te lo hackeen. El primer paso, como pueden ver, es ingresar a los 3 puntos que generalmente están en la parte superior derecha. Después ir a cuenta o ajustes, perdón, que debe ser, creo, la 4ª opción en WhatsApp. Y después de ajustes, hay diferencia con estos pasos, ir a cuenta. Cuenta debería ser como la 3ª opción, autenticación en 2 pasos. Algunas plataformas lo llaman verificación en 2 pasos, otras lo llaman autenticación en 2 pasos. Es básicamente lo mismo, lo conocen solo que con otro nombre. Y ahí, una vez que ingresan a esa parte, les va a salir un pequeño mensaje y un pequeño botón abajo que dice activar. El minuto en el que ustedes pongan activar, ahora WhatsApp les va a pedir que ingresen un PIN. Ese PIN, la diferencia entre un PIN y la contraseña es que el PIN es una secuencia de números y la contraseña es alfanumérica, no tiene números y letras. Entonces, en este caso, solamente van a ser una secuencia de números. Ingresen una que sea no muy fácil, ¿no? Que no sea 0000, que no sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tampoco sea el carnet de su carnet de identidad, o tampoco, por ejemplo, su fecha de nacimiento o la fecha de nacimiento de un ser querido. Porque esa información es pública, ¿no? Entonces, cualquier persona que las conozca va a poder, en algún caso, si realmente quiere hacerles daño, adivinar ese PIN y va a poder tener acceso a tu WhatsApp. Entonces, pongan el PIN a su WhatsApp y de vez en cuando, una vez que lo activan igual, después les va a pedir correo electrónico en caso de que se olvidan el PIN para que les llegue un mensaje al correo electrónico para recuperar el WhatsApp. Entonces pónganle nomás correo electrónico por si se olvidan el PIN y ya está, y ya estaría activado. Pueden cambiarlo o no, más adelante pueden desactivarlo o no, depende de ustedes, si es que les parece muy molesto. Lo que sí va a pasar, no era muy frecuente, pero sí sucede, es que WhatsApp te va a pedir de vez en cuando que ingreses el PIN. No lo va a hacer siempre, no es una clave que necesitas para ingresar todo el tiempo. Simplemente es una manera en parte de hacerte el recuerdo para que no te olvides el PIN y en otra parte para que, en caso de que detecte algo raro, ¿no? Entonces, a veces cuando viajas, puedes pedir el PIN porque piensa que quizás alguien te ha robado el celular y pues ya no tienes acceso a tu cuenta de WhatsApp, ¿no? Entonces, estoy viendo que creo que sí ha funcionado para algunas personas y que estoy teniendo problemas. Ya. Eso. Entonces, si les ha resultado esta medida de seguridad de activar la verificación en 2 pasos, les invito a que puedan hacerlo. Súper, qué bien. Gracias, Peter. Gracias a la gente también que está escribiendo en el chat. Me alegro mucho que lo hayan podido hacer. Si tienen alguna duda, si no les ha resultado, pues pueden escribir a la línea de ayuda que tenemos, que sirve justamente para eso, para dar los pasos. Y había otra cosa que quería decir sobre esto. Les invito a que puedan activar la verificación en 2 pasos en todas sus redes sociales. Van a ver que no les va a tardar, no les va a tomar más de 20 minutos si lo hacen en toditas. TikTok, WhatsApp, Instagram, Gmail, que es la más importante,
igual Facebook, qué sé yo. Bueno, la más importante es la red social que más utilizan. Para mí es a veces esa. Entonces, actívenlo en en sus diferentes redes sociales, en sus diferentes cuentas, porque ya lo tienen. Sí, van a poder tener un nivel extra de seguridad para evitar que les hackeen las cuentas. A ver, estoy viendo súper que bien. Algunas personas que se han perdido, pero pues nos pueden escribir a la línea de ayuda. Te lo dejo aquí. Es la línea del SOS Digital. En caso de que ustedes también, si están en una situación de violencia digital, nos pueden escribir a la línea para poder orientarlos. Quizás activarlo con huella digital y también descargar apps de confirmación y autenticación. Sí, puede funcionar aplicaciones de autenticación, sin embargo, sería mejor que utilicen las configuraciones internas de las mismas aplicaciones. Si se descargan muchas aplicaciones, realmente no sabemos quiénes son los generadores de esas aplicaciones, entonces podríamos más bien estar exponiéndonos a otras cosas. Y lo de la huella digital no siempre es lo más recomendable, porque, por ejemplo, en una situación así súper, seamos mal pensados y mal pensadas, yo estoy tumbada, totalmente dormida, súper cansada y qué sé yo, mi pareja tóxica quiere agarrar mi celular, lo más probable es que va a agarrar mi dedo, lo va a poner contra mi celular y ya, va a tener acceso a toda la información de mi celular, ¿no? Lo mismo pasa con el reconocimiento facial. Igual si estoy dormida, va a poder poner la cámara frente a mi cara y va a poder desactivarlo. El mejor consejo que les puedo dar para las contraseñas y para esto de cuidar, digamos, nuestros dispositivos son tres ideas. La primera es algo que yo sé. ¿Cómo generas una contraseña? ¿No? Es algo que yo sé, algo que está acá adentro. Algo que tengo, que puede ser una llave o un dedo, y algo que no me acuerdo la tercera, pero se las voy a mandar en el texto. Entonces, es mejor si es que es algo que ustedes saben y algo que tienen. Y si pueden combinar estas estrategias en una sola para una contraseña o algo, fenomenal. Ok, y la siguiente es, no sé si se animan, podríamos hacer una pequeña práctica de instalación. Algo que tú eres, gracias, sí, gracias, Juan Osvaldo. Eso es. No sé si puedo compartir mi pantalla para mostrarles, si puedo. No puedo. Para mostrarles cómo instalar algunas aplicaciones, algunas extensiones que van a funcionar de manera automática para ustedes. En su navegador no van a tener que hacer nada y que va a permitirles tener un nivel un poquito extra, un poquito más avanzado de seguridad en sus navegadores. Si me habilitan la opción, se los agradecería un montón. Me alegro, Stephanie, gracias, gracias. Sí, 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 igual, y el Zurita, una súper reflexión lo que pones ahí. Sobre recomendar limitar la privacidad y evitar que pues más personas puedan ver sus perfiles. Puedes volver a Si alguien me intentar de puede nuevo. habilitar. Ajá, ahora sí. Ok, perfecto. Ya lo tengo listo. Entonces, abran sus navegadores de sus computadoras, pero se desactivó, tenía activa la huella. Ok. Ahorita vamos a ver, Noelia, si tienes algún problema, escríbenos porfa a la línea, cosas específicas. Ahorita no vamos a poder atender, pero sí te invito a que puedas escribirnos acá para que pues te orientemos un poquito más específicamente. Ok, les voy a mostrar 3 extensiones para navegadores que son súper buenas, que son elaboradas por organizaciones de sociedad civil, que son activistas en temas de tecnología y privacidad, por eso las recomendamos. Y una más que es de una súper filósofa feminista alucinante, ¿ya? La primera es de Electronic Frontier Foundation. Generalmente no recomendamos que utilicen muchas aplicaciones o muchas extensiones de proveedores desconocidos porque son desconocidos. No sabemos cuáles son las intenciones de estas personas al generar este tipo de aplicaciones. Si quieren, puede hacerlo, pero la recomendación ahí sería realmente hacer una investigación de la empresa o de la persona que está ofreciendo ese servicio, ¿no? Entonces, en este caso, la herramienta es HTTPS Everywhere, que es HTTPS en todo lado, y está generada por Electronic Frontier Foundation, que es una organización de sociedad civil, que por eso se la recomienda generalmente, ¿no? Ok, entonces,
Entonces, básicamente es una extensión para tu navegador para que en caso de que estén ingresando a una página web que no sea segura, que no esté encriptada, pues te salga un anuncio enorme y te diga, hey, esta página no es segura. Es este el ejemplo, ¿no? Entonces acá está, la S significa seguridad, es un protocolo de seguridad. Antes, no sé si se acuerdan, la gente que estaba en internet, mucho, capaz se acuerdan que antes solo había el protocolo HP, ¿no? Que es este de aquí abajo, que no era un protocolo que estaba encriptado. Hace poco se ha implementado, bueno, hace poco, pero ya hace unos años, se ha implementado la que te asegura que es una conexión segura, ¿sí? ¿Por qué habría que mirar esta pequeña S? Por ejemplo, hay páginas que se crean haciendo eco a las de los bancos, porque es muy fácil, bueno, es más recomendable pues es crear una página web que parezca I'm not making any sense. La idea es que las páginas web a veces se crean como un espejo y una página web falsa es ese espejo. Y generalmente este espejo no tiene un protocolo de seguridad, ingresando tus contraseñas, o acá lo que podemos ver, está ingresando su usuario, su contraseña, datos de su banco, igual sus datos biométricos, es que estos datos son visibles para todas las personas que están en la conexión a Internet. En cambio, si es que tiene un protocolo S, si está seguro, estos datos ya no son visibles, están encriptados. Entonces, a veces cuando estamos muy apurados en el trabajo y demás, no vamos a cada vez así enlaces si es que tiene un HTTP o un HTTPS. Para eso sirve esta extensión. Es súper sencillo. Si ingresan acá, les voy a poner en el chat. Igual está en la presentación, pero se los voy a poner en el chat por si acaso. Ingresan a este enlace para poder acceder a esta página y lo primero que va a hacer es que identificar tu navegador. Entonces, yo estoy usando Chrome, que es un navegador que no uso mucho. Entonces, simplemente ponen instalar en Chrome. Está en inglés, lo siento mucho, pero generalmente este tipo de herramientas están en ese idioma. Ponen instalar, que era lo que acabo de hacer. Y una vez que ya llegan acá, ponen agregar a Chrome. ¿Sí? Lo van a agregar. Acá te pide poner, sí, te pide, ¿estás segura? ¿No? Sí, seguro si quieres agregar esta extensión, le pones que sí y después va a empezar a hacer la revisión para poder instalarlo. Y tan, ya está. Ya le he instalado esta pequeña extensión. Entonces, y aquí está, ¿no? La idea es que esta extensión, cuando haya una página web que no es segura, que no está con el protocolo de seguridad, es que te va a avisar. Te va a salir un mensaje súper grande en la pantalla que diga, esta no es, y para que pues ingreses tú, si quieres finalmente, y es algo que necesitas acceder a esa página, pero entendiendo que que no es una página web segura. Es una. La otra es Privacy Badger, que igual se las voy a copiar en el chat. Listo. Y acá, ahora sí pueden cambiar el idioma, aquí vamos a poner en español. Y Privacy Badger es otra extensión que va a ir aprendiendo de manera automática, es una pequeña inteligencia artificial, a bloquear los errores que hay en las diferentes páginas que estamos navegando. Entonces, igual, ingresan a la página, ponen agregar a Chrome. Este pequeño icono, una vez que termine de chequear que todo está tardando, pero una vez que lo haga. La otra es esta. Así. Lo que hace es
Parece que la hemos perdido a Celito, pero ya está volviendo a entrar. Ya volvió. Gracias. Adelante. Hornos en Chrome en Firefox. Ok, esta es otra pero más más esta cuando ingresamos a una página web vemos una publicidad que son cierto poco. Ok, ahora sí ya he vuelto. Entonces, a veces cuando ingresamos a estas páginas web nos muestran este tipo de publicidades, ¿no? Y es a ciertas búsquedas que nosotros hemos hecho en el pasado. Lo que hace esta página, en vez de que pues cuando ingreses a una página web y le hagas clic a una publicidad y pues que estás buscando, ¿no? Si yo estoy buscando boletos de avión o si estoy buscando comida para perros y si estoy buscando cosas que tengan que ver con, qué sé yo, pelucas, lo más probable es que mando un perfil mío y, en estos espacios, ¿no? Van a saber que soy mujer, que me gustan las pelucas, que tengo un perro y que estoy buscando recetas de cocina generalmente. Entonces, para evitar que estas empresas o las empresas que van recopilando nuestros datos a través de nuestras búsquedas en Internet, han desarrollado esta herramienta. Lo que hace esta herramienta es que de manera automática, cuando ustedes ingresan a una página web, lo que va a hacer es que le va a hacer clic a todas las publicidades, sin que tú hagas nada, ¿no? O sea, simplemente va a publicidades. Lo que está haciendo es una estrategia de ofuscación. Está generando tanta información de ti para estas empresas que realmente las empresas no van a saber si me gusta, si tengo preferencias por otras, ¿no? Están creando tanta información y me estoy escondiendo detrás de esa información. Entonces, ¿cómo la descargan? Ingresando a este enlace. Y de hecho, pues a le interesa mucho recopilar nuestros datos personales. Esta herramienta fue prohibida para ser utilizada en Chrome. Entonces, aquí lo que nos está mostrando es que no vamos a poder hacerlo en Chrome y tenemos que descargar otro navegador para poder hacerlo. Entonces, es tan privada y es tan, pues va tan en contra de la lógica de, de conseguir datos que han prohibido utilizar esta herramienta en Chrome. Entonces, por eso sería ideal que empiecen a utilizar otros navegadores que no sean Chrome. Firefox, por ejemplo, es una super opción para las personas que quieran tener un navegador que pues respete un poco más la privacidad de sus usuarios y usuarias. No sé si tienen preguntas, Lu, yo ya ahí creo que lo voy a ir cerrando. Con razón la extensión, sí, ¿no? A ver. Qué macana, lo siento. Estoy teniendo problemas con mi transmisión. No sé. Les paso igual el del ad nauseam, que creo que no les he pasado. Ok. Es el ad nauseam. ¿Cuál es el URL de ad nauseam? Ahí va. Ahí va. Igual por si acaso está en la presentación. Entonces, sí. Deberían probar también cambiar de sistema operativo y probar con Linux. Sí, consejo, Antonio. Sí, de hecho, eso sería la mejor opción para todos, ¿no? Y todas. Lu, ¿qué te parece si vamos con la parte de las preguntas y puedo ir respondiendo algunas que no han llegado? Creo que aquí hay una. Sí, les vamos a pasar las diapositivas, Sí, las van claro. a...
Ok, aquí dice, la División de Cibercrimen de la Policía Nacional no tiene competencia sobre este tipo de delitos. Sí, una unidad de investigación, pero para poder acceder a ese espacio, digamos, para que puedan hacer una investigación, tienes que iniciar un proceso formal, ¿no? Y eso significa ir a la FELCB, FELCC, dependiendo del caso, y que una persona asigne tu caso para la unidad de cibercrimen. Creo que me están escribiendo, no sé. Sí, aquí hay algunas preguntas también que podemos aprovechar de responder porque tienen que ver con toda esta parte de seguridad digital, Angelito. Voy a plantearte dos. Una es, Signal tiene mejor seguridad de cifrado y eh, ¿por qué dijeron que la autenticación en 2 pasos es importante? Ok, lo de la autenticación en 2 pasos es importante porque es una de las únicas medidas que tenemos para evitar el hackeo, para protegernos del hackeo. ¿Qué pasa si tenemos una cuenta que no tiene la autenticación en 2 pasos? Quiere decir que es como si dejáramos nuestra casa abierta sin ponerle la chapa, ¿sí? No hay una llave a nuestra cuenta que nos permita ingresar. La llave es generalmente la contraseña, pero tomando en cuenta un poco nuestros hábitos digitales de generar contraseñas, es que es muy probable que sea el caso de muchas personas, que la contraseña que están utilizando ahorita es una contraseña que estaban utilizando hace 10 años o que está incluyendo algunos datos personales como las fechas los nombres de sus hijos o mascotas, nacimientos de seres queridos, lo que significaría que es fácil de adivinarlo. Entonces, es como ponerle a la contraseña su nivel de seguridad. Si tienes como una buena contraseña, es un poquito más elevado. Pero la autenticación en 2 pasos es realmente ya como ponerle la chapa a la casa, ¿no? La llave, cerrarle con llave a tus cuentas de redes sociales. Bueno, aquí hay 2 preguntas también relacionado a lo último que has compartido con nosotros y nosotras. Dice, una breve explicación de las diferencias entre navegadores, por favor. Y otra pregunta, ¿estas extensiones de las que nos habla impiden el ingreso a páginas de contenido triple X o no? ¿De contenido qué, Lu? A ver, ahorita voy a mirar. ¿De contenido triple X, de contenido pornográfico o no? Ya. No, porque de hecho las páginas pornográficas tienen súper medidas algunas de ellas, las más usadas como Pornhub, por ejemplo, tienen buenas medidas de protección. Entonces, no es que va a evitar que ingresen a estas páginas, lo que evita es que ingreses a páginas que no estén encriptadas, que no tengan pues la seguridad de información, las comunicaciones que estás teniendo con esa página web. Y sobre la diferencia, quizás lo podríamos ver de esta manera. Por ejemplo, un navegador es como un auto. Sí, lo podríamos poner así. Un auto que ustedes utilizan para, pues, estar en Internet, ¿no? Y con el auto ustedes se desplazan a diferentes lugares. Ese es el navegador. Navegadores son Firefox, son Chrome, son Safari, son Brave, Chromium, todos estos navegadores que te permiten ir a diferentes lugares de Internet, ¿sí? Un buscador es lo que es una herramienta dentro del navegador. Un buscador es básicamente lo que tú utilizas para resolver tus dudas más básicas de la vida, ¿no? Así como que cómo hacer arroz, cómo cocinar un plato, qué sé yo. Y ahí lo pueden ir buscando y lo que hace el buscador es te va indexando todas las cosas que estén relacionadas a tu búsqueda. Entonces, el navegador es lo que utilizamos para navegar en Internet y el buscador es lo que utilizamos como una herramienta de Internet para encontrar cosas ahí. No sé si queda claro. Tenemos 2 preguntas también relacionadas con esta parte. ¿Te parece que respondamos estas dos y luego nos vamos a preguntas que tengan que ver con violencia digital? Súper. ¿Por qué es relevante que las páginas estén cifradas? Es una pregunta. Y la siguiente dice así, el anonimato impide identificar a un sujeto punible en caso de cometer un delito, lo cual fomenta la impunidad. Entonces, ¿el principio de anonimato llega a ser contradictorio para situaciones que vulneran los derechos de las víctimas? ¿No es así? Gran pregunta.
Ok, voy a empezar con la más fácil, la del encriptado. ¿Por qué es importante que una página web esté encriptada? Porque, por ejemplo, para las personas que utilizan mucho banca en línea y hacen transacciones a través de la Internet, si yo ingreso a una página web que no tiene un encriptado, eso quiere decir que cuando estoy ingresando mi usuario y mi contraseña, esa información va a quedar visible para todas las personas que están en el proceso para conectarme a la página web, ¿sí? Para conectarme a una página web, la información pasa por varios puntos, ¿no? Pasa primero por el Wi-Fi, por el router, la empresa de telecomunicaciones que puede ser Access, Tigo, Entel, Viva, qué sé yo. Después pasa a la empresa internacional que da internet. Después de ahí pasa otra vez a hacer el mismo ejercicio a la empresa nacional, después al lugar donde está la página web o la empresa, ¿no? Que generalmente está en Silicon Valley, en Estados Unidos, en algún lugar. Todo este proceso por el que pasa la información es un proceso largo, pasa súper rápido, casi no nos damos cuenta. La información está viajando en tiempo récord de un lugar del mundo a otro lugar del mundo para poder conectarnos a estos servicios. Cuando una página web no está encriptada, eso quiere decir que toda la información que tú estás mandando a esa página web queda visible para todos estos actores que están en esta línea. Entonces, una persona malintencionada que tenga las herramientas y tenga las habilidades para poder interceptar esa señal, va a poder ver tus contraseñas y va a poder ver tus usuarios. Sin mencionar que si esa, bueno, una persona, y sin mencionar a todos esos otros actores de los que les estaba mencionando. Si la información está encriptada, sí van a poder ver que estoy mandando información, pero no van a poder ver los detalles. No van a ver mi contraseña, no van a ver mi nombre de usuario, no van a ver las cosas específicas que estoy haciendo al ingresar a esa página web. Entonces, cuando está encriptada, esa información queda expuesta, queda vulnerable. Y lo más probable es que si estoy haciendo una transacción bancaria, es que me van a robar la información y van a empezar a hacer transacciones bancarias a mi nombre. Por eso es importante que se tenga este tipo de protocolos de seguridad y por eso es importante esa extensión como el HTTPS Everywhere. Después, la otra pregunta era sobre el derecho al anonimato. El derecho al anonimato es uno de los derechos importantes en Internet porque básicamente es un derecho que te permite ejercerte. Hay una quote. ¿Cómo se llama? Un texto de derechos digitales que lo explica de mejor manera que lo que yo lo podría hacer. Entonces ahorita voy a mostrar de dónde estoy sacando esto y se lo voy a compartir. Básicamente, el derecho al anonimato permite también procesos de democracia y de participación política. Y es súper importante para poder expresar cosas desde una posición que respete nuestra privacidad. En Internet es un derecho bastante disputado, ¿no? Porque muchas personas piensan que para lograr mejores procesos es importante vigilar a las personas que están en línea, pero eso también va en contra de otros derechos como la privacidad. Más adelante en los demás módulos vamos a ir mirando cuáles son estos derechos. Les voy a compartir este enlace de derechos digitales donde habla un poco más específicamente acerca del derecho al anonimato y por qué se lo necesita. Ahora sí, Lu, creo que toca. Genial. Tenemos esta pregunta que dice, ¿cómo ven el escenario a nivel latinoamericano sobre las regulaciones, leyes e instituciones de los distintos países para la protección contra la violencia digital? ¿Conocen alguna experiencia que esté por buen camino? No sé si te gustaría empezar a responder la pregunta o quieres que yo la responda. Métele nomás, Lu. Ok, hemos estudiado el caso de México, que igual en el curso hay varias compañeras mexicanas inscritas, así que si están aquí igual nos pueden compartir sus impresiones por el chat, o también si gustan en el foro de la plataforma del curso. Y en México tienen la ley Olimpia, seguro han debido escuchar sobre esta ley. Entonces, una organización que se llama Luchadoras ha escrito un informe que analiza qué ha pasado en México después de que esta ley ha sido promulgada, ¿no? Entonces,
como se veía venir, una de las cosas que han encontrado en esta investigación es que el sistema penal de México está saturado, como en varios países de nuestra región, y esto hace que la atención a estos casos y el seguimiento a estos casos de violencia digital sea súper lento, sea poco eficiente, sea revictimizante. Entonces, en este informe muestran que en este tiempo, por ejemplo, se han 1 o 2% de los casos denunciados han llegado a concluirse, ¿sí? Entonces, en este informe ellas hacen una reflexión sobre si el punitivismo y que la violencia, bueno, no, que el punitivismo es el mejor camino para la reparación de daños de las víctimas que enfrentan violencia digital. Ellas se hacen esta pregunta: ¿será que el agresor vaya a la cárcel de alguna manera repara el daño de las mujeres que han enfrentado violencia digital? Y entrevistan a varias mujeres que han hecho su denuncia, y en el discurso de estas mujeres ellas identifican lo que ellas necesitaban, ¿no? Necesitaban un trato respetuoso, protocolos adecuados en las instancias de denuncia, que se garantice la investigación, que se cuide mucho las pruebas porque a veces se perdían, etcétera. Entonces, este informe es bien sencillo de leer y es bien interesante porque te hace reflexionar sobre cuál sería entonces la mejor manera de penalizar o sancionar la violencia digital, y es de mucho aprendizaje. Entonces, no lo hemos puesto en los recursos de este módulo, pero para el día de mañana podemos subir el informe para que ustedes lo puedan descargar y ahí puedan enterarse y tener una visión mucho más completa sobre esto. Ahora, ¿qué más nos han estado preguntando sobre violencia? Cielito, te voy a dejar esta pregunta. Es una experiencia que nos cuenta: hace tiempo trabajaba en una institución educativa donde se hacían campañas respecto al cuidado de la información personal que se expone en redes sociales. Hubo un caso donde una muchacha puso en Facebook fotos con contenido sexualizado que fueron vistas por varias personas de su círculo de amigos. Dentro de esta red, es decir, no había un filtro de privacidad y el acceso era abierto. Lastimosamente, hubo fuga de estos archivos y las imágenes se hicieron públicas dentro del espacio de estudio. A partir de este hecho, la muchacha sufrió acoso constante. ¿Cuál es la recomendación que dan para afrontar estos casos? Ok. A veces cuando queremos atender a casos de violencia digital, tendemos a pensar que lo primero que hay que ir a hacer es denunciar a algún lugar, ¿no? Y la idea es denunciar en el Estado, ir a la FELCB y demás. Pero también hay otras organizaciones y otros espacios que tienen una obligación con la ciudadanía y con sus alumnos, alumnas o integrantes de una organización, porque son ellos los que gestionan estos espacios. En este caso en particular, si es una niña que está en el colegio, lo que las personas podrían hacer, los padres, madres y la niña, es ir a hacer la denuncia directamente con la dirección y hacer que la institución misma, la institución de educación, pueda atender este caso y tomar medidas respectivas para evitar el acoso cibernético y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los procesos son bastante enredosos, tardíos, extenuantes, si es que lo hacemos por el Estado. Y lo mismo, es súper frustrante tener que hacerlo a través de la plataforma. Entonces, hay otros niveles en los que nosotros podríamos estar pensando que son los niveles locales. Y si ustedes acuden, digamos, y van hacia la dirección o van a la institución y les piden que les den una mano y que tomen, digamos, algún tipo de responsabilidad, porque ellos son los que están proporcionando estos espacios de organización, se puede llegar a tener mejores protocolos de atención a casos de ciberacoso y poder identificar y también reducir el impacto de este tipo de violencias. Lu, tal vez si quieres también complementar a la respuesta. Sí, sí, sobre lo que decía Cielito, es súper importante que las unidades educativas cuenten con protocolos de actuación sobre qué hacer si alguno de alguna de sus estudiantes está enfrentando este tipo de violencia digital, porque muchas veces la unidad educativa puede ejercer el papel de revictimizar a quien está enfrentando este tipo de violencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre hacemos en el Centro SOS Digital es empezar
recordando y poniendo énfasis que la persona que está enfrentando esta difusión de imágenes íntimas sin consentimiento no ha hecho nada malo y no es su culpa, no se lo merece, ¿no? Entonces, empezar por ahí. Por otro lado, es importante, si bien en varios colegios se incorpora temas relacionados con derechos sexuales reproductivos, es importante que en estos contenidos esté sobre los derechos sexuales que se pueden ejercer en Internet, ¿no? No sé si a partir de la pandemia, pero quizás el número de personas y sobre todo adolescentes y jóvenes que realizan intercambio de imágenes íntimas y fotos íntimas es bastante alto, ¿no? Entonces, es una forma de expresar la sexualidad en Internet y se puede hacer de manera segura. Entonces, como una medida de prevención, las unidades educativas tienen que incorporar este tipo de contenido para que las y los adolescentes tengan una decisión informada sobre si quieren hacerlo o no, que conozcan los riesgos, que conozcan las formas en que pueden cuidarse y que sea su decisión personal si lo hacen o no, ¿no? Entonces creo que esta es una buena medida de prevención dentro de las unidades educativas para que este tipo de cosas no sucedan. Vámonos con más preguntas. Cielito, esta. Utilizar las TIC y tener activa participación en diferentes redes sociales. Perdón, justo esa era la que, no era la que le quería leer, ahora sí. Aquí, perdón. Desde que se popularizaron las redes sociales, creo ahí incrementó la violencia digital, desde lo más básico hasta lo más avanzado, incluso Deep Web. ¿Será la solución mitigar o eliminar gradualmente la brecha digital en la comunidad vulnerable? Sí, definitivamente. En procesos de seguridad, lo que nos hemos dado cuenta es que más que seguridad en los talleres que damos con las chicas del centro, son procesos de alfabetización digital, ¿no? Entonces, justamente, y creo que están también en algunas de las preguntas de Zoom, es el tema de la brecha digital está atravesada, bueno, la violencia digital está atravesada también por la brecha digital. Es decir, las personas que tienen menos habilidades para poder navegar en Internet, que tienen menos conocimiento o relacionamiento con las tecnologías, en una posición más vulnerables. Y sí, es en parte también por las redes sociales que están lucrando a partir de nuestros datos personales. Sí, súper. Complementando la respuesta de Cielito, igual es importante recordar lo que veíamos en el inicio de esta sesión. La violencia de género, digital de género, es un problema estructural, ¿no? Entonces, conocer cómo funciona Internet, conocer medidas de seguridad digital y varias cosas de las que hemos visto en la sesión de hoy, de alguna manera van a reducir que una persona enfrente violencia digital. Sin embargo, como es un problema estructural, pues no garantizan que si haces todas las cosas que hemos hecho en la sesión de hoy o en el curso, que nunca te pase, ¿no? Entonces eso es igual hay que tener en cuenta. Tenemos quizás una pregunta, Cielito, que está relacionada con el Centro SOS Digital, es que si el Centro SOS Digital atiende en toda Bolivia. Si es que atendemos, ¿qué? En toda Bolivia. Allá, en todo Bolivia. Sí, de hecho sí. La línea que tenemos, que es la línea de acompañamiento, está disponible para cualquier boliviano o boliviana que necesite ayuda en contención psicológica, en orientación tecnológica, que es un poco lo que hemos hecho en la parte práctica hoy día, y con la parte legal, ¿no? A veces simplemente diciéndoles que ellos tienen este derecho y que están siendo vulnerables y que lo que se está dando es un delito, les da la suficiente fuerza y herramientas como para poder ir contra su agresor y decir, voy a presentar una denuncia contra ti porque lo que estás haciendo es violencia. Entonces, sí, atendemos casos a nivel nacional. Les vamos a compartir el número de la línea otra vez en el chat para que nos puedan escribir. Igual si hay peticiones desde sociedad civil para hacer talleres, estamos más que felices de poder hacer las personas que lo quieran. Perfecto. Me parece que hemos respondido en la mayor cantidad de preguntas.
Entonces, creo que podemos terminar la sesión acá. Recordarles que la grabación de la clase va a estar disponible el día de mañana en la plataforma. Les vamos a hacer recuerdo por el chat cuando ya esté. También la presentación que hemos utilizado. Sé que hemos tenido problemas al inicio, que se veían unos cuadros negros. Pues ya la van a tener sin este problema para que la puedan revisar. Y hasta el domingo 28, a un minuto antes de la medianoche, va a estar habilitada la plataforma para que puedan realizar el cuestionario final de módulo, puedan resolver el estudio de caso, puedan hacer el crucigrama. ¿Sí? Entonces, eso, si tienen dudas técnicas sobre cómo utilizar la plataforma o aún no tienen su usuario y contraseña, lo estamos resolviendo por los grupos de WhatsApp. Ahí están los contactos de todo el personal que está apoyando en esto. Entonces, escríbanos sin problema y vamos a tratar de solucionar lo más rápido que podamos todos los problemas. ¿Sí? Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches.